Hola, hola, buenas noches. Dios le bendiga. Hermano, estamos un sábado más en conexión en línea. Queremos que te tomen unos minutos e invite a otros por medio del link de conexión. Recordarles que si aún no nos encuentran en las redes sociales, le invitamos que ingrese con el nombre Iglesia Casa de Pan. Ahora sí, para dar inicio a esta celebración, este sábado glorioso, quiero que me ayude y me acompañe a hacer una oración por este programa en línea. Quiero que usted cierre sus ojos donde estés y me apoye en esta oración, que el Señor pueda bendecir la familia, los amigos, a cada uno de los que están en línea. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a Dios en este sábado glorioso. Señor, te pedimos por cada uno de los que van a estar, aleluya, viendo esta transmisión, que tú puedas tocar, puedas bendecir a cada uno según la necesidad. Y queremos, Dios, que esta reunión esté con cada uno bendiciendo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Todo es posible.
conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti, yo creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Yo creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo en ti, creo en ti. Yo creo en ti, creo en ti, Cristo. eres Señor del universo. Eres mi roca y mi sustento. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Señor del universo. Eres Mi roca y mi sustento. y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Mi voz levantaré, siempre proclamaré hasta que todo el mundo escuche. Tú eres Señor de las naciones, así lo declaramos. Eres el Dios de las naciones, lo cantaré. 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 Eres el Dios de las naciones.
Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios de las naciones, lo gritaré. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo, de tu nombre siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Mi voz levantaré, siempre proclamaré hasta que todo el mundo escuche. Amén. También quiero recordarles que hacer una oración por aquellos que han ofrendado, también por los que van a ofrendar y por los que dan diezmo. Queremos orar para que la iglesia Casa de Pan y Casa de Amor sea bendecida a través de sus ofrendas, a través de los diezmos, a través de cada uno de los que aportamos a dar para la obra del Señor. Queremos hacer una oración para que este dinero sea una bendición en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Dios, que bendigas a cada uno de aquellos que ofrendan, que dan para la obra tuya, Señor, para Casa de Amor y para la iglesia Casa de Pan. Oramos, Dios, por los ministerios, que en ellos, Dios, a través de las ofrendas puedan hacer la obra para tu reino. Te lo pido dándote gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que abras los cielos en esta noche, que tu reino sea establecido en este lugar, Señor. Tú eres nuestro Padre. En esta noche te adoramos, Dios. Padre nuestro de los cielos, santo es tu nombre. Que venga tu reino, tu voluntad
Hola iglesia, muchas bendiciones, mi nombre es Amy. Es un placer presentarles los anuncios de esta semana. Creciendo juntos, acompáñenos este miércoles a las 7 p.m. Continuaremos con la serie llamada Yugo Desigual, que iniciamos la semana anterior con nuestro pastor y amigo Hugo Aguilar. Conexión 2020. Sea parte de alguno de nuestros grupos de conexión o grupos pequeños donde nos encontramos estudiando la serie Una familia saludable. Actualmente tenemos 5 diferentes grupos de los cuales usted puede formar parte. Lunes, Ricardo y Ingrid, 7:30 p.m. Dani y Dayanara, 8 p.m. Martes, nuestros pastores generales Gilbert y Mayela, cada uno con sus respectivos grupos, a las 6:30 p.m. Jueves, Danilo y Rosibel, 7 p.m. Encuentra semanalmente los enlaces posteados en Facebook para la conexión con los diferentes grupos. Conexión Kids. Un tiempo de enseñanza a niños de 6 a 10 años de edad, compartiendo semanalmente el tema Niños que confían en Jesús. Todos los sábados a las 3 p.m. Recuerda contactar a Lali al celular que aparece en pantalla con el link de conexión respectivo. Oración e intercesión. Recuerda nuestros grupos de oración los lunes, miércoles y viernes e intercesión los lunes y viernes a las 4 p.m. Además, no olvides nuestro tiempo de ayuno este y todos los viernes. Comuníquese con nosotros si está interesado en unirse a alguno de estos tipos de oración. Estudio bíblico. Acompáñenos este y todos los martes a las 10 a.m. en nuestro estudio bíblico con el pastor de Casa de Pan Internacional, Chris Hirai, donde estamos estudiando actualmente el libro de Proverbios. A continuación, en nuestra sección de vivencias, premiamos a quienes participaron en el concurso de faroles y trajes típicos. Costa Rica es mi patria querida, vergel bello de aromas y flores, cuyo suelo de verdes colores, densos ramos de flores verdes. Te venimos a entregar el premio por haber participado en el concurso del 15 de septiembre. Así que felicidades, Dios lo bendiga. Bueno, aquí venimos a darles el premio por haber participado en la celebración el 15 de septiembre. Aquí tienen. Muy bien. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén. Bueno chicos, venimos a entregarle el premio a ustedes por haber participado en nuestras fiestas patrias. Gracias por lo que han tenido en su corazón para compartir con todos nosotros. Así que esta tarde queremos darles un pequeño obsequio para que sigan participando y pues sigamos creciendo y celebrando todo lo que Dios nos permita. Bueno, que Dios me los bendiga. Gracias, Señor. Esta tarde venimos a entregarle su premio por haber participado con su farol y con el baile típico. Así que lo felicitamos, muy bonito estuvo. Que Dios lo bendiga, ¿ok? Amén. Ok, niñas, le venimos a darle su premio por haber participado. Le agradecemos mucho, que Dios les bendiga. ¿Y qué tienen? Gracias. Selena, venimos a agradecerle por haber participado en el concurso de la independencia. Aquí tiene su premio. Gracias por participar, que Dios la bendiga. Amén. Y que lo disfrute. Buenas noches, iglesia. Qué bueno es poder esta noche compartir con cada uno de ustedes ahí en su hogar. Yo quiero que usted hoy disponga su corazón para que esta palabra pueda penetrar tu mente, mi mente, y que ella dé el fruto esperado. Dios tiene la misericordia de en cada uno de nosotros para traernos su mensaje y que a través de su Espíritu Santo venga y nos transforme y nos haga como Él desea que usted y yo seamos.
Y es que en estos tiempos es muy importante que ustedes y yo atendamos lo que el Señor quiere decirnos. Es muy importante que en estos tiempos ustedes y yo caminemos conforme a lo que Dios ha escrito en su palabra. Nos revela constantemente a través de ella y de su Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar e ir creciendo al alcanzar esa estatura de Cristo, ¿verdad? Porque para eso Él nos trajo formarnos en una iglesia, para eso Él nos trae nos trae a esta familia para poder aprender y comportarnos de acuerdo a esa palabra que Él nos tiene cada semana, cada día que ustedes y yo estamos en contacto con ella. Yo quiero que usted ahí donde usted está, junto con los que están a su alrededor, nos pongamos unánimes de acuerdo y oremos al Señor. Y le digamos: Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Por permitirnos, Señor, el privilegio, Señor, de poder estar en nuestro hogar y atenderte, Señor, de todas las formas que tú estás hablando en estos días. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Gracias porque nos has dejado la maravillosa palabra tuya, Señor, para orientarnos, y a tu Espíritu Santo para que nos la revele y nos guíe, Señor, a toda verdad. Gracias, Dios, esta noche te ruego, Señor, que me uses, Señor, para traer una palabra, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, en estos días he estado pidiéndole al Señor para que a la hora de que nos reunamos podamos hacer conciencia realmente de lo que significa ser parte de tu pueblo, de lo que significa el llamado que tú nos diste, nos hiciste, Señor, para salvarnos, Dios, para traernos a un lugar como este, Casa de Pan, Señor, y ayudarnos a crecer y a conocerte mejor y más aún, Señor, a parecernos a ti, Señor, y reflejarle al mundo que tanto te necesita correctamente, Señor. En estos días, Señor, en el que el mundo se encuentra, Señor, en una situación tan complicada, tan difícil, Señor, es cuando más se necesita que nosotros, tus hijos, Señor, te revelemos adecuadamente, Dios. Y es que por eso es importante el estudiar tu palabra. Sabes, días atrás estábamos hablando acerca de la gracia, ¿verdad? Acerca de esos medios de gracia que el Señor nos ha proporcionado para poder seguir avanzando en nuestro proceso. Y es muy importante que ustedes y yo no solo los conozcamos, sino que los usemos, sino que eso sea parte de nuestro caminar. Que no simplemente venimos aquí, nos preparamos y arreglamos la hora del culto, del servicio, hacemos la alabanza y predicamos la palabra, y después de que terminamos, todo se queda ahí. Y eso no es lo correcto, ¿sabes? Dios nos da una palabra para que esa palabra nos transforme. Es muy importante, y es que existen muchos medios por los cuales el Señor nos ha revelado que Él se sigue dando a nosotros, Él se sigue bendiciéndonos a nosotros, y nosotros muchas veces sabiéndolo no los estamos buscando, no los estamos usando. Y usted y yo, iglesia, somos parte de sus hijos. ¿Cómo es posible que no los estemos usando? Y yo quiero esta noche que usted haga conciencia junto conmigo para poder avanzar, para poder crecer. ¿Sabes? Un niño recién nacido nace completo, sí, es cierto, nace completo, todas sus partes del cuerpo, ¿verdad? Bien formado, pero él no puede crecer solo. Él necesita ayuda, necesita alimento, necesita de gente que está a su alrededor, que lo ame, que lo cuide, que le dé alimento, que le dé el abrigo y todo lo necesario para que él pueda seguir creciendo. De la misma manera, los hijos espirituales, los recién nacidos, los bebés espirituales necesitan también ese cuidado. Cuando nace una persona en el Evangelio, es un bebé y nace completo, sí es cierto, pero Dios le da la capacidad de crecer. Pero ustedes y yo estamos ahí al lado para poder ayudar a este bebé espiritual. Nadie puede crecer solo. Necesita de la ayuda de los demás y necesita conocer más a Dios. Y esa es nuestra misión. Esto es lo que forma la parte de la misión importante, de que formemos una comunidad de fe en este lugar para que la gente conozca al Señor Jesús y que todos tengan esa bendición de poder también pertenecer al pueblo de Dios. Pero es a través de la imagen que ustedes y yo reflejamos. Y es muy importante que usemos esos canales de gracia.
Sabemos desde que llegamos a convertirnos, por la gracia de Dios, nos damos cuenta por la predicación y por todo lo que los hermanos están a nuestro alrededor enseñándonos, lo importante que es para nosotros leer su palabra, lo importante que es para nosotros orar, lo importante que es para nosotros ayunar, lo importante que es para nosotros un sinnúmero de prácticas espirituales, diríamos disciplinas espirituales en las que nos conviene caminar. Pero la mayoría de nosotros simplemente sabemos, pero no lo hacemos. Y esto provoca situaciones como las que vamos a hablar en adelante, que no convienen a nosotros, no le convienen a la sociedad, no le convienen al mundo. Y ustedes y hoy tenemos que hacer un alto ahí en nuestro hogar y decidir tomar la decisión correcta para que esa transformación verdaderamente surja el efecto que Dios así lo quiere y que nos conviene a nosotros. Sabes, en días pasados yo le decía, si Zaqueo, que no era un hombre perfecto, que era un hombre me habían odiado, era un hombre que era señalado por el pueblo y por las escrituras también, por lo que él hacía. Pero él sabía por dónde iba a pasar Jesús y él se plantó precisamente ahí. Aunque él no podía ver porque era de estatura muy baja, dice la Biblia que él sabía por dónde pasaba Jesús y fue y se subió a un árbol y desde allí pudo ver a Jesús cuando pasaba. Y sucedió lo que tal vez él no esperaba, porque él lo que quería era ver a Jesús. Pero lo más importante fue que Jesús sí lo vio a él. Y también lo señaló y lo hizo bajar y fue con él a su hogar. Eso es lo que pasa cuando ustedes y yo nos colocamos en la dirección donde la gracia de Jesús está, donde Jesús está. Así que yo quiero motivarte, iglesia, a caminar en esos medios de gracia. Y es por eso que yo hoy quiero insistir en ti, para que no dejemos que esa palabra simplemente pase y no pase nada en tu vida ni en la de los demás que están a tu alrededor. En la semana pasada nos decía el pastor de Colombia, Luis Castillo, decía que él empezó la charla en nuestro programa de Creciendo Juntos. Él empezó la charla con esta frase: nos hemos apartado del diseño original de Dios. Nos hemos apartado del diseño original de Dios. ¿Saben? Decía él, en el diseño de Dios, los padres deben educar a sus hijos. Y hoy los padres han delegado en la iglesia y en el gobierno, o en el gobierno y la iglesia, en el orden que usted le quiera poner, han delegado la educación de sus hijos. Y los padres traen a sus hijos a la iglesia como para quien dice, tome, enséñenle la religión, enséñenle la fe. Y así no es como funciona. Así no es como funciona en el diseño de Dios. En el diseño de Dios es los padres le enseñan a los hijos a través del ejemplo, a través de todo lo que se puedan ellos valer para enseñarles a Dios, para mostrarles el camino, para que ellos también lo conozcan y lo vivan de la manera que Dios quiere que lo vivamos todos. Ese apartarnos del diseño de Dios ha provocado que hoy, decía él en el programa nuestro, decía que la mayoría de los hijos de los creyentes, no hablaba solo de los hijos de los pastores, hablaba de la mayoría de los hijos de los creyentes, se apartan de la iglesia a ciertas edades. Y hoy tenemos un sinnúmero de jóvenes que recién llegan a cierta edad, no vuelven a la iglesia. Y eso termina provocando problemas en el hogar, eso termina provocando muchas situaciones incómodas en el hogar a través de los hijos en su hogar. ¿Y qué no decir acerca de la convivencia de los padres cuando hoy existen tantos divorcios, cuando hoy existen tanta maldad ahí en el mundo, violaciones, robos, prostitución y un sinnúmero de situaciones que están pasando porque nos hemos apartado del diseño de Dios? Y su palabra, la palabra de Dios, no dice que nosotros debemos comportarnos de esa manera. Y lo mejor y lo peor de todo, más bien, es que no es solo la gente del mundo la que está practicando esas cosas a la manera como las está practicando. La iglesia misma, aunque me duela decirlo, la iglesia misma hoy está participando de las mismas cosas de la gente del mundo. Y ustedes y yo debemos parar esa situación. ¿Cómo? Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Y en su palabra está el diseño, en su palabra está la forma como usted y yo podemos hacerlo. Pero necesitamos conocer más lo que Dios quiere y vivirlo más como Él lo quiere. Por eso es que esta noche yo quiero compartir con ustedes esta palabra que dice
que la meditación es uno de los medios de gracia por los cuales el Señor se revela a nosotros y nos transforma. La meditación, sí. La meditación, esa que ustedes y yo no hacemos, esa que ustedes y yo no usamos, esa que ustedes y yo no tenemos tiempo para poder que esa meditación transforme mi manera de pensar, transforme mi manera de actuar. De esa meditación es que yo quiero hablarle esta noche. En días pasados hablaba con mi hija hablando de este tema, comentábamos el punto acerca de la digestión en el cuerpo del ser humano. El proceso de la digestión, que significa que un alimento es transformado por el aparato digestivo y se convierte en una sustancia que el cuerpo puede asimilar, y sobre todo una sustancia que es nutritiva, que es importante para el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Eso hace la digestión. Y ella me decía, papi, pero empieza con la masticación, la digestión. Y el proceso de la masticación es de lo más importante que hay en todo el proceso. Porque a una buena masticación en nuestra boca, a partir de los dientes y todo lo que participa, ¿verdad? Los labios, la lengua, la saliva y todo eso, a partir de una buena masticación, entonces los alimentos que ingerimos se van a hacer en pedacitos más pequeños y más pequeños y más pequeños, de tal manera que cuando lleguen al estómago, el cuerpo los va a digerir de una manera muy fácil. Va a lograr sacar lo nutritivo y lo que no sirve, también expulsarlo. Eso es una buena digestión. Eso provoca grandes cosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, todo nuestro ser, cuando tenemos una buena digestión. Pero recordemos que comienza con una buena masticación. Y es que en lo espiritual lo podemos ver de la misma manera. En lo espiritual, ustedes y yo tenemos la palabra, porque uno de los medios de gracia más importantes que ustedes y yo tenemos es la palabra revelada en las Escrituras, en la Biblia que usted tiene ahí en su casa, en la Biblia que usted tiene en su celular, en donde quiera que está la palabra de Dios. Ahí está el medio de gracia más importante que Dios nos ha dejado. Y no estoy menospreciando los demás que son gloriosos y maravillosos, del Espíritu Santo y la oportunidad de poder orar, pero Dios nos ha revelado lo que Él quiere de nosotros, como Él lo quiere de nosotros. Y si ustedes y yo no entendemos eso, entonces pasa lo que hemos estado hablando atrás. Entonces, esta noche yo precisamente quiero hablar y hacer énfasis en que ustedes y yo necesitamos volver a ese concepto de la meditación de la palabra, porque la meditación de la palabra es como cuando usted lee la palabra, que no se trata de leer rápidamente, no se trata de escuchar algo a la ligera, no se trata de algo tan simple y ya, si lo vi no me acuerdo. No, se trata de poder tomar un tiempo y leer las Escrituras o escuchar una predicación y darle el tiempo a esa palabra en nuestra mente, para que con los dientes de la mente esa palabra se pueda masticar aquí en nuestra mente, esa palabra que empiece a dar las vueltas necesarias entre todo el asunto de nuestra mente, y entonces podamos nosotros retomar esa sustancia nutritiva para nuestra mente, nuestro corazón, y entonces así ser transformados por la poderosa palabra de Dios. Esa palabra que fue la que Dios dictó y el mundo se creó. Esa palabra que Dios dijo y Lázaro se levantó. Esa palabra que Jesús simplemente decía y los milagros sucedían. Esa es la palabra que también puede transformar a ti y a mí, si ustedes y yo la entendemos, no solamente la escuchamos, porque recuerde que un porcentaje muy alto de lo que usted escucha y lo que yo escucho se nos olvida inmediatamente. Inmediatamente lo olvidamos. Así que esta noche yo quiero que ustedes y yo entendamos lo importante y la necesidad que tenemos de meditar la palabra de Dios. Es tan importante la meditación que grupos o de otras religiones lo usan para su beneficio. Un beneficio físico, un beneficio espiritual de lo que ellos enseñan, porque funciona. Sin embargo, nuestra meditación, la meditación cristiana, se aleja de lo que significa para ellos la meditación. ¿Saben por qué? Porque la meditación para estos grupos es agarrar, tomar el tiempo y que la mente de ellos se quede vacía,
vacía al punto de poderse encontrar con ellos mismos y a partir de ahí sucede lo que sucede en ellos. Pues la meditación cristiana no es eso. La meditación cristiana es más bien llenar nuestra mente de la poderosa palabra de Dios, llenar nuestra mente de conceptos, de principios, de verdadera palabra de Dios, tanto espirituales como teológicos. Así que de esa palabra es la que debe abundar en usted y en mí. Dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice así la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La palabra de Cristo more, aleluya, en abundancia en vosotros, en nosotros. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Biblia, las escrituras que fueron reveladas e inspiradas por el Espíritu Santo. Esa es la palabra que debe estar en nosotros, que more en nosotros, que se sienta en casa, que verdaderamente encaje ahí en su mente y en su corazón. Pero también dice la palabra de Cristo, more en abundancia, o sea, en cantidades exuberantes. Es necesario que la palabra de Cristo, la palabra del Señor, more en nuestra mente de una manera que sus pensamientos, sus deseos, sus impulsos y los míos sean inspirados, sean guiados por esa revelación que hay dentro de nosotros, por ese conocimiento que hay dentro de nosotros. Que ustedes y yo nos veamos forzados a movernos en amor, por supuesto, ¿verdad? De buena voluntad, pero de acuerdo a los principios de Dios. Y es que el alejarnos de Dios, el habernos alejado de la palabra, el habernos alejado de lo que Dios quiere, es lo que hace que el mundo de hoy no lo esté afectando tanto la pandemia del coronavirus. El mundo de hoy está peor que afectado por el problema del pecado. El pecado que es no solamente estar en contra de la palabra, sino que no nos va a ayudar a dar en el blanco, en lo que Dios quiere, en la bendición que Dios quiere para usted y para mí. Dios así lo quiere, hermanos. Cuando ustedes y yo dejamos que la palabra nos inunde, cuando ustedes y yo dejamos que esa palabra se venga a nosotros, a nuestro corazón y esté ahí dando vueltas. Decía un hermano el otro día que antes, en los años anteriores, para los cristianos era un deleite estar recordando las canciones, era un deleite estar recordando porque eran los salmos que se cantaban constantemente. Esa era la palabra que vivían ellos. ¿Por qué ha cambiado tanto las cosas? Porque hoy el mundo va rapidísimo, hoy el mundo va en otra situación. ¿Por qué? Porque hemos puesto en prioridad muchas otras cosas. Y es que vemos el pueblo de Israel, cuando estudiamos la palabra, vemos al pueblo de Israel igual. El pueblo de Israel fue escogido por Dios, fue formado por Dios, fue llevado por Dios al desierto, pero siempre cuidado por Él. Sin embargo, la forma de comportarse de ellos fue menospreciar el amor de Dios, menospreciar esa gracia de Dios, menospreciar todo el favor de Dios y hacer precisamente lo que Dios no quería. Y por eso es que el Señor los castigó, por eso es que el Señor los mandó al exilio, por eso es que el Señor hizo que sucedieran cosas terribles en sus vidas. Pero el Dios misericordioso que nos habla la palabra nos da a entender el amor que nos tiene, nos da a entender su fidelidad, nos da a entender lo que realmente vale la pena. Y Él se ha encargado siempre de tener un remanente, Él se ha encargado siempre de tener este plan que Él tiene, que nada lo puede cambiar, y al que ustedes y yo estamos llamados a pertenecer. Así que, familia, yo lo que quiero decirte esta noche es que es importante que usted escuche la palabra, es muy importante que usted escuche la palabra, pero medite en ella. Pídele al Señor revelación, pide al Señor que Él ponga ese querer como el hacer en su vida. Goce lo que la palabra dice. No vea la palabra como una carga pesada que no se puede cumplir. No vea la palabra como algo imposible. Más bien véalo como la gracia de Dios revelada en Jesucristo, que hoy ustedes y yo podemos ser parte de esa bendición. Hoy ustedes y yo fuimos llamados precisamente a participar de ese amor. ¿Saben la palabra? En el libro de Ezequiel, en el capítulo, me recuerdo 36, 25, me recuerdo, no voy a leer para ustedes, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Eso es lo que el Señor está ofreciéndonos hoy. Él ya nos limpió a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Él ya hizo la obra maravillosa para que ustedes y yo hoy entendamos que ya Él lo hizo. Que ustedes y yo podemos caminar en libertad. Que ustedes y yo podemos enseñarle a nuestros hijos lo que verdaderamente vale la pena en este mundo. No es tanto el asunto de lo que nos enseñan allá afuera, que el dinero, que las posesiones, que los placeres, que esto y lo otro. Eso no es así. Lo primero es el Señor en nuestro corazón. Lo primero es la palabra del Señor llevándonos y guiándonos en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos. Eso es lo que hace falta hoy para que no haya tantas cosas que están sucediendo. Ustedes y yo podemos decir, sí, pero es que eso está pasando allá afuera. No, eso está pasando en la iglesia también. Estamos casi llegando a las mismas estadísticas de divorcios que están en el mundo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia nos decía el otro día un hermano, por allá estaban unos jóvenes de la iglesia, estaban en un lugar que no tenían que estar, pensando y hablando lo que no tenían que hablar, con personas que no tenían que estar y posiblemente haciendo lo que no tenían que hacer. En la iglesia no nos mandan a esos lugares, en la iglesia no mandan a nuestros hijos a esos lugares. Pero la iglesia hace como le da la gana porque no entiende lo que la palabra dice, porque no entiende realmente lo que el mensaje de la palabra y el Espíritu Santo nos está mandando. Hoy es tiempo de que ustedes y yo hagamos un alto y le pidamos al Señor esa revelación, que nos cambie, porque es muy fácil ver a los de afuera, es muy fácil ver que el vecino esto, es muy fácil ver que el jefe esto, es muy fácil ver los demás. Empecemos con nosotros. Somos nosotros los que necesitamos cambiar primero, porque es un cambio interior, es un cambio de adentro hacia afuera, es un cambio que ustedes y yo necesitamos comenzar para que la demás gente después vea reflejado al verdadero Cristo en nosotros. Hoy es importante que ustedes y yo meditemos en lo que Dios dice y nos llenemos nuestra mente y nuestro corazón de su palabra, que sobreabunde, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo en nosotros, y que ella nos exhorte, y que ella nos inspire, y que ella es la que nos guíe a toda verdad, y que ella es lo que nos dé el querer como el hacer también para poder lograrlo, porque sí se puede con Él. Eso es lo que yo quiero esta noche, iglesia, con usted y conmigo, que nos decidamos hoy. No puede ser posible que escuchemos la palabra cada sábado, cada miércoles, cada martes o todos los días, y ustedes y yo sigamos haciendo lo que no conviene, y ustedes y yo sigamos haciendo como que si no somos de esos. Hoy es el tiempo, iglesia, de caminar a la manera de Cristo. Estamos viendo la gente que crece en el evangelio, los niños crecen en el evangelio, los jóvenes crecen en el evangelio, la gente adulta crece en el evangelio, pero cuando toman las decisiones son totalmente diferentes a lo que la Biblia nos enseña. Se van con la gente que no tiene que hacer, hacen las cosas que no tienen que hacer, piensan en las cosas que... Pues sí es cierto que no somos perfectos, sí es cierto que estamos anuentes a caer en algún pecado, pero no es cierto que tengamos que vivir como vive la gente que no conoce de Cristo. Ese es el tiempo, iglesia, que ustedes y yo necesitamos permitirle a Dios que Él haga el cambio en nuestras vidas. Ese es el tiempo que ustedes y yo necesitamos verdaderamente permitirle a Dios que haga lo que Él ha prometido en su palabra, limpiarnos de toda inmundicia. Aleluya. Saben, esa palabra dice que Él nos va a limpiar de pecado, que Él va a poner un corazón nuevo en nosotros conforme al nuevo pacto. Esa palabra de Ezequiel también dice que Él nos dará un espíritu nuevo, aleluya, un espíritu para adorarlo verdaderamente como Él merece, y también ese espíritu, aleluya, que mora en nuestro interior nos va a dar la forma de cómo caminar en obediencia. Eso es lo que usted y yo necesitamos, eso es lo que usted y yo necesitamos. No necesitamos tanto dinero, no necesitamos tantas cosas, lo que necesitamos es la palabra de Dios haciendo el cambio en nuestra mente, haciendo el cambio en nuestras prioridades, haciendo el cambio que ustedes y yo verdaderamente necesitamos para agradarlo a Él, para glorificarlo a Él y para que mucha gente verdaderamente lo conozca como Él es. Esa es la palabra esta noche. Esa es la palabra que yo quiero que ustedes y yo, por favor, no la dejemos pasar. No la dejemos pasar. Sé que es poco tiempo, sé que ahora los mensajes los hacemos más cortos por la situación en lo que estamos, pero eso es suficiente cuando el Espíritu Santo tú le permites hacer. Toma el tiempo para meditar la palabra. Toma el tiempo para no simplemente cumplir con la lectura de todos los días. ¿Saben?
muchas veces a nosotros los cristianos leer la palabra es como una carga, como una tarea horrible que tenemos que hacer. Y nos dicen, tenemos que leerla todos los días, la última vez que el pastor Otremba nos dijo, dice, nosotros los creyentes debemos leer mínimo 5 capítulos diarios. Y eso lo hacemos, claro, lo hacemos, pero a veces se vuelve una carga. Pero cuando ustedes y yo entendemos lo que significa esa palabra deliciosa, lo rico que sabe, lo maravilloso que saben, es cuando ustedes y yo vamos a disfrutar de la vida en Cristo. Permitámosle al Señor darnos el placer de degustar su palabra. ¿Sabes? Cuando uno aprende a degustar los alimentos, antes yo me comía cualquier comida y todo me sabía igual, solo tenía la diferencia entre rico y feo. Solo así podía clasificar una comida, estaba buena o no me gustó. Era lo único. Ahora que medio me he puesto en la cocina, he podido aprender a utilizar los diferentes ingredientes. Y así que cuando me pongo a comer, los puedo sentir. Puedo sentir la diferencia del ajo, puedo sentir la diferencia del tomate, del chile, del perejil, y así sucesivamente, diferentes alimentos. Me gusta mucho la pasta italiana, por eso estoy hablando de eso. Pero hoy puedo sentir esos alimentos por separado. ¿Sabe? Cuando usted y yo no atendemos la meditación de la palabra, cuando leemos la palabra es como una carga, simplemente terminamos de leerla y gracias a Dios que ya terminé y me voy, ya cumplí. No me supo nada, no me supo ni rico ni feo, o a veces se siente feo. Pero cuando ustedes y yo meditamos la palabra, empezamos a sentir los ingredientes de Dios en su palabra, el amor, la misericordia, aleluya, el bien que Él tiene para nosotros, gloria al Señor. Todas esas promesas maravillosas que están ahí para usted y para mí. Ustedes y yo empezamos a degustar todo lo bueno y sobre todo el buen sabor de la palabra que dice que ustedes y yo fuimos perdonados, el buen sabor de la palabra que dice que ustedes y yo tenemos vida eterna, el buen sabor de la palabra que dice que tenemos un espíritu que nos revela y nos da la fuerza para seguir adelante. El buen sabor se disfruta cuando ustedes y yo meditamos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, esta noche aprenda a meditar en la palabra de Dios. Del tiempo, haga un alto. Ustedes y yo fuimos hechos para meditar la palabra de Dios. Esa es un arte que Dios nos dejó porque Él sabía que nos convenía mantener esa frescura en nuestra mente de su palabra. No pase por ahí como que simplemente tiene que pasar. Disfrute lo que Dios tiene para usted y disfrute haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Y así su hogar va a ser un hogar verdaderamente completo en la voluntad agradable, buena, agradable y perfecta de Dios. Dejemos que esa palabra nos transforme. Dejemos que esa palabra empiece a ser en nosotros gente de verdad, hombres de valor, mujeres verdaderamente que son una gran bendición, como lo dice Proverbios 31, aleluya. Y así sucesivamente, nuestros hijos, la herencia que dice la palabra, eso lo vamos a ver realizado en cada uno de nuestros hijos. Y todas las bendiciones que la Biblia dice para ellos llegarán por montones a sus vidas. Pero ustedes y yo necesitamos aprenderlo y enseñarlo. Así que, mis hermanos, esa es la bendición de Dios para usted y para mí esta noche. Yo le pido al Señor que añada mucho más bendición a su palabra y que ustedes y yo sigamos creciendo como todo bebé que necesita crecer. Todos necesitamos crecer. Ese es el tiempo donde más necesitamos crecer para poder disfrutar, aún en medio de pandemias, la presencia y la revelación de Dios en su palabra. Que Dios me los bendiga, hermanos, que Dios me los guarde y que nos veamos muy pronto. Aleluya. Buenas noches. Bueno, agradecer a cada uno de los amigos, hermanos que nos han escuchado en la transmisión. Le invitamos para el próximo sábado, esté con nosotros. Sería un placer servirles. Gracias.